Detrás del mundo que conocemos, detrás del telón de lo cotidiano, detrás de lo aparente, lo visible y hasta lo creíble, escondidas entre líneas están las historias perdidas. Como lo comprobó de manera sorpresiva y aterradora el mundo entero en la gran pandemia del coronavirus del año 2020, hay pocos fenómenos más aterradores que el contagio generalizado de una enfermedad agresiva y fatal. La humanidad ha atravesado por una larga lista de epidemias mortales que han dejado huella, cada una a su brutal manera, sobre la faz de la Tierra. Apenas hace unas décadas, en los años 80, la epidemia del VIH-Sida le costó la vida a más de 30 millones de seres humanos. Entre el siglo XIX y el siglo XX, un brote explosivo de cólera mató a millones también. En 1918, la terrible pandemia de la influenza española le quitó la vida a alrededor de 50 millones de personas. Pero si el miedo en el mundo moderno ha sido grande, el del mundo antiguo debe haber sido mucho peor. Los hombres de aquella época veían sus cuerpos y los de sus seres queridos devastados por un enemigo invisible e inexplicable. Hace 1500 años, en el año 550 después de Cristo, una epidemia de peste bubónica hundió a la legendaria ciudad de Constantinopla y buena parte del mundo mediterráneo en la desolación más absoluta, poniendo punto final al legado extraordinario de lo que alguna vez fue el Imperio Romano. Se calcula que en su momento más duro, la epidemia del siglo VI mataba a más de 5.000 personas cada día, allá en la hermosa Constantinopla. Toda esa muerte, sin explicación. Los seres humanos de aquellos años no podían saber qué y por qué los estaba aniquilando sin clemencia alguna. Debió haber sido horrendo. Pero nada se compara con la epidemia que estuvo cerca de acabar con la civilización tal y como la conocemos. Lo más cerca que ha estado el género humano de perder la batalla contra esos enemigos invisibles y aterradores que habitan en el mundo microscópico. El desastre ocurrió en pleno siglo XIV, cuando la humanidad comenzaba a abrir los ojos a la belleza del Renacimiento y la Edad Media empezaba a quedar atrás poco a poco. Coincidió también con una de las más notables épocas de expansión marítima y comercial, un siglo después de la osadía del gran navegante Marco Polo, cuando las civilizaciones empezaban a encontrarse unas con otras, cuando el vasto continente americano esperaba ya, a la vuelta del mundo, apenas décadas después. Sucedió en los barcos y en los puertos, propagada por las ratas que iban y venían, testigos constantes y mudos de la ambición humana. Fue la peste negra, la pandemia más terrible que ha tenido que enfrentar la humanidad. Hasta hace relativamente poco tiempo, los expertos en la historia de la peste bubónica, o peste negra que azotó Europa, Asia y África en el siglo XIV, ubicaban el origen de la enfermedad en algún lugar de la antigua China. Lo más probable, sin embargo, es que la peste comenzara a crecer en el sur de Rusia, cerca del mar Caspio, a lo largo de las rutas mercantiles de la época. Ya en los años anteriores habían llegado a la antigua Europa historias de una enfermedad incontenible que arrasaba en los países lejanos de Asia. Y lo cierto es que la peste probablemente habría llegado antes a Occidente, de no ser porque los agresivos mongoles interrumpieron el comercio entre Europa y Asia en aquella región crucial. Pero ni siquiera ese golpe de suerte pudo evitar la tragedia. Sin ningún conocimiento real de epidemiología y con la ciencia como la conocemos en el mundo moderno apenas en pañales, la humanidad de aquel tiempo era una víctima fácil para una enfermedad escurridiza, violenta y muy, pero muy contagiosa. En algún momento cerca de la mitad del siglo XIV, los mongoles sitiaron una zona poblada por comerciantes italianos, seguramente de origen genovés, cuna de grandes navegantes, incluido Cristóbal Colón, descubridor de América. Los mongoles no podían saber que llevaban consigo la enfermedad más velozmente devastadora de la historia humana. Pero así fue.
Cuando los italianos consiguieron huir a través de los mares, los barcos transportaban ya ratas infestadas de pulgas, que a su vez llevaban la bacteria mortal, la Yersinia pestis. Esos barcos transportaban la muerte. La enfermedad se extendió muy rápidamente, primero en los puertos del mundo antiguo, a los que llegaban barcos que al encallar abrían la puerta a los roedores portadores de la bacteria. La peste tocó tierra italiana cerca de la mitad del siglo XIV, en Sicilia, hasta donde llegaron barcos infestados de ratas y de marineros enfermos, rodeados a su vez de cadáveres corroídos por la enfermedad brutal. Aunque los sicilianos trataron de cerrarle la puerta a esos barcos, el contagio ya había comenzado. La peste devastó la isla mediterránea sin clemencia alguna. En nuestro tiempo, alguien quizá habría detectado a buena hora que el origen del contagio masivo de esa enfermedad eran los barcos, que se movían de un puerto a otro con impunidad e ignorancia absoluta. Pero el mundo del siglo XIV no tiene nada que ver con el mundo del siglo XXI. Nada. En aquella época, nadie advirtió nada, sino hasta que fue demasiado tarde. Después de Sicilia, la enfermedad brincó hacia la Italia continental en el año 1348. Sería el principio de una época horrenda, como no ha habido otra en la historia humana. Desvalidos ante la ferocidad del mal, los antiguos europeos no advertían otra salida más que rezar. Les sirvió de muy poco. Durante ese fatídico 1348 y buena parte de los años siguientes, la peste bubónica aprovechó la actividad en los puertos más saturados de la época, como Marsella, Génova o Venecia, y arrasó de esa manera con Italia y Francia, para luego arruinar casi por completo también a España, Alemania, Inglaterra y cualquier sitio expuesto al comercio. Ni África ni Asia se salvaron. Con los barcos llegaban ratas, con las ratas llegaba la peste, y con la peste, la muerte. Las primeras muertes deben haber tomado por sorpresa a un mundo muy poco preparado para un horror de ese calibre. Al principio, los síntomas deben haber parecido similares a otras enfermedades mucho menos alarmantes: fiebre, vómito, dolor corporal. Pero después, apenas unos días más tarde, el cuerpo de las víctimas comenzaba a transformarse en una grotesca colección de inflamaciones horrendas en los ganglios de las ingles o las axilas. A eso seguía la gangrena paulatina de los dedos de las manos y las extremidades, los labios, la nariz. Manchas negras de todo tamaño aparecían en la piel, burbujas de putrefacción de las que salían líquidos que esparcían la enfermedad, además de un olor repugnante. El enfermo, sacudido por fiebres terribles y con dificultad para respirar, literalmente se descomponía hasta morir. Muy pocos lograban sobrevivir más de 7 días después del contagio. La vida en la Europa de la peste negra era miserable. El terror se apoderó de ciudades enteras. El sonido lúgubre de las campanas, los funerales, se volvió cotidiano. La gente lloraba y se lamentaba en varios idiomas. El olor en las calles era insoportable. La descomposición de los cuerpos era tan severa y violenta que la población comenzó a recurrir a máscaras para tratar de evitarlo. Los muertos eran tantos que los cadáveres se apilaban en las calles, sin nadie que les diera sepultura. Mucha gente trató de huir. Abandonaron sus hogares, sus poblados, todas sus posesiones. De poco les sirvió buscar refugio en el campo porque la enfermedad afectó también a los animales de granja. La bacteria aquella conspiraba contra todo lo bueno, humano o no. Los enfermos se convirtieron en parias sin remedio, eran vistos como seres malditos, transmisores de una muerte segura y dolorosa. Los vínculos familiares se rompieron. Los testimonios de la época dan fe de la fractura del tejido social más esencial. Los hermanos abandonaban a los hermanos,
y los padres desconocían a sus hijos, así recuerdan testigos. Las calles de las grandes ciudades como Londres se volvieron desiertos auténticos. Algunos comenzaron a confiar en tradiciones o supersticiones para tratar de ahuyentar a la muerte. No era fácil. La gente se refugió, antes que nada, en la fe. Algunos se flagelaban para sufrir lo que había vivido Jesucristo, con la esperanza de que la sublimación diera paso a una inmunidad casi mística, o al menos a la salvación después de sucumbir a la enfermedad. Los médicos de la época, más aprendices de mago que verdaderos científicos, vestían largos trajes oscuros que le llegaban a los tobillos, con máscaras con narices puntiagudas y protuberantes, repletas a su vez de hierbas aromáticas para tratar de evitar el olor terrible, y con el olor quizá el contagio. Todo lo que intentaron para combatir la enfermedad parecería risible hoy. Tomar vinagre, untar cebolla, usar restos de animales en las zonas inflamadas, practicar la sangría con sanguijuelas para extraer la supuesta sangre enferma. Ninguna de estas medidas que hoy parecen una locura realmente dio resultado. En muchos sentidos, era como si los antiguos médicos del siglo XIV trataran de cazar una bacteria microscópica a palos. Una misión imposible. Al final, después de al menos 3 años de devastación sin comparación alguna, la peste bubónica o peste negra acabó con la vida de al menos 50 millones de seres humanos solo en Europa. Algunos cálculos estiman que la enfermedad mató a 200 millones en el mundo, 1/3 de toda la raza humana. Al final, la macabra unión de las ratas y las pulgas portadoras de Yersinia pestis acabó con el 60% de la población europea. La mitad de la gente en París murió, lo mismo que al menos 8 de cada 10 habitantes de la extraordinaria ciudad de Florencia. Londres sepultó 200 personas por día, un número enorme para aquel tiempo y cualquier otro. Varias casas reales de Europa vieron fallecer familiares. Los muertos fueron tantos que millones no alcanzaron una sepultura digna. Sus cuerpos, aventados a una fosa común, tapados con tierra, a su vez cubierta por una nueva capa de cadáveres al día siguiente. Si una epidemia azotara el viejo continente hoy y tuviera ese mismo devastador efecto, morirían hoy más de 350 millones de seres humanos. De ese tamaño fue el horror de la peste negra. La peste bubónica, la peste negra, la gran pandemia de la historia humana, modificó para siempre la vida. La muerte de millones de personas provocó el abandono de pueblos enteros que luego fueron tomados por la naturaleza. Los campos se dejaron de trabajar y tomó tiempo recuperar la productividad. Pero sobre todo, la peste modificó la relación de la gente con Dios. Quizá por primera vez la humanidad, que había mirado al cielo encomendándose a la protección del Creador, tuvo que aceptar que aquí en la tierra la vida y la muerte rebasan la mano divina. Debe haber sido un momento de tremendo desamparo. ¿Dónde estaba Dios?, se preguntaban, en medio de tanto dolor, tanta muerte. Enfrentada con su aparente soledad, la humanidad comenzó a mirarse a sí misma y a considerar su propio destino en función de sus propias capacidades, sus propios límites como seres humanos. Así lo reflejaría el Renacimiento, cuando los artistas empezaron a representar el mundo de lo humano antes que el mundo de lo divino. Parece increíble, pero quizá la gran pandemia de la peste negra, que cerca estuvo de borrar a los hombres de la faz de la tierra, le recordó a la raza humana lo importante que es la libertad y que ante la muerte todos somos iguales. Sacerdotes, reyes, señores feudales, campesinos, todos iguales. Fue, en muchos sentidos, un parteaguas, un antes y un después, establecido por los años más terribles de la historia humana. Esto fue Historias Perdidas, escrito y narrado por León Krause.
Editado por Guillermo Espinosa y Jorge Farías. Producido en Clio por Daniel Krause.